¿verdad? Así que la invitación es que no se la pierda, no se pierda ninguna serie de estas enseñanzas muy importantes para nuestras vidas. Quiero por favor entonces que se ubique en esa carta de Timoteo, en esa carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 1, continuamos ahí en el capítulo 1 de esta carta. Y quiero nuevamente entrar un poquitico en contexto para ir siempre llevando la línea de esta enseñanza, porque es importante tener presente cuando leemos esta carta, cuando leemos este libro, ¿verdad? Cuando lo leemos es importante tener presente la razón por qué fue escrito, para quién fue escrito, quién lo escribió. Entonces, resumen rápidamente, fue una carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, que era un joven predicador encargado de una iglesia que Pablo le dejó al encargo de esta iglesia, ¿verdad? Cuando, en el capítulo 1 dice, en el capítulo 1, versículo 3, que fue parte de nuestro estudio la vez pasada, dice que Pablo se fue para Macedonia y dejó a Timoteo ahí en Éfeso a cargo de esa iglesia que estaba iniciando, ¿verdad? El joven Timoteo. Así que hablábamos que este Timoteo, esta carta, hace parte de lo que se llaman las cartas pastorales, que están primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y la carta, ¿a quién más? A Tito, que es la siguiente carta. Estas son las cartas pastorales. Así que ahí estaba esa carta que fue enviada por el apóstol Pablo a este joven Timoteo, pero no fue una carta, aunque tiene un tinte de ser una carta personal, como si yo le escribiera a alguno de ustedes. La verdad es que fue escrita, dirigida a él. De hecho, de los libros, de las cartas que realizó el apóstol Pablo, las únicas cartas que van dirigidas a personas son estas tres: la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. El resto está dirigida a las iglesias o alguna región en especial, sobre todo a las iglesias, ¿ok? Pero estas tres cartas tienen ese tinte personal que va dirigido a una persona, pero no con la intención de que esta persona atesorara esa carta y se quedara con ella, sino que como Timoteo era el joven predicador de esa iglesia en Éfeso, la idea es que él pudiera ser edificado con lo que estaba escribiendo el apóstol Pablo y que él pudiera replicar esa enseñanza a la iglesia. Entonces iba teniendo más idea por qué esta carta fue incluida aquí en las Escrituras. Porque lo que el Señor le envió a decir a través de Pablo a Timoteo era para edificación de la iglesia del Señor. Y lo que está escrito allí, lo que está registrado allí, es para edificación de la iglesia del Señor hoy en día. Amén. Decía entonces que en estas cartas está como el credo, lo que creemos, en lo que debemos creer, en lo que debemos fundamentarnos, en lo que hace parte de la organización de lo que es la enseñanza, la parte interna de la iglesia. Pero también aquí hay enseñanza no solamente de cómo debe ser la parte interna de cada una de las iglesias del Señor, sino también del comportamiento, o sea, de lo que se debe hacer afuera. Es decir, que aquí podemos ver cómo dentro se desarrolla la adoración y afuera lo que es la puesta en marcha, la práctica. Capítulo 1, versículo 12. Por favor, acompáñenme para leer. Capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tenemos? Ok. Dice entonces de la siguiente manera, vamos a leer del 12 al 14. Dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero
la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Amén. Ahí está. Pablo experimentó en su vida lo que llamamos hoy en día la gracia. ¿Ok? Cuando hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hablamos en otros términos así. El Antiguo Testamento es el tiempo de la ley y el Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia, ¿verdad? Porque después de Jesucristo todas las cosas cambiaron. Y Pablo experimentó lo que era esa gracia en su vida. Pero cuando hablamos de la gracia del Señor, yo siempre la acompaño de otra palabra allí a la gracia, que es la gracia inexplicable. ¿Sí? Gracia inexplicable. Ese es el título de la enseñanza el día de hoy. Y yo le coloco, o siempre casi le acompaño de gracia inexplicable. ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Señor es inexplicable muchas veces para nuestra lógica humana, para nuestro análisis de lo que es bueno y es malo, para nuestro juicio de lo que es justo e injusto. Entonces, lo que para nosotros puede ser una gracia, como debe ser, para el Señor es algo diferente, porque cuando hablamos de la gracia no es la gracia nuestra, sino la gracia del Señor, el favor del Señor. Y eso a veces en nuestro entendimiento de lo que vemos es inexplicable. Y Pablo había experimentado eso en su vida. Los dos textos que leímos, los dos versículos, es Pablo hablando, ¿ok? Y aquí vamos adelante, nos vamos a dar cuenta de por qué la gracia inexplicable la pudo vivir Pablo en su vida. Pero él escribió al joven Timoteo, le compartió esto para que, como le decía ahorita, la iglesia fuera edificada, aprendiera lo mismo que hoy tú y yo vamos a aprender. ¿Ok? Y sabe, hoy vamos a ver entonces tres cosas de lo que es la gracia inexplicable de Dios, de acuerdo al texto que acabamos de leer. La gracia inexplicable de Dios. Y cuando hablamos de la gracia inexplicable de Dios, de la enseñanza que hoy el Señor nos quiere regalar, uno de los primeros puntos es saber que la gracia inexplicable de Dios va a actuar en nosotros. Es una característica de la gracia del Señor, que actúa en nosotros. O sea, nosotros no somos lo que lo vamos a poner en práctica, sino que es que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es el trato de Dios con cada uno de nosotros. Es una actuación inexplicable. Es un mover de parte de Dios inexplicable en nuestras vidas. Hay cosas sin sentido, sin razón lógica. Lo que el Señor hizo en el pasado con su iglesia, muchas veces uno no lo puede entender. Uno puede suponer cosas, pero a veces cuando empezamos a estudiar lo que el Señor hizo con cada una de las personas, los milagros, el obrar, lo que hizo con la iglesia, con el pueblo, a veces no tiene explicación lógica, pero es que esa es la gracia de Dios. Y es ese Dios que murió en la cruz, ese Dios que sacó al pueblo de Egipto, que lo perdonó, lo castigó, lo perdonó, lo castigó, lo perdonó, lo castigó. La gracia de Dios moviéndose ahí. Ese mismo Dios está presente para nosotros hoy. Ese mismo Dios que estuvo actuando en cada etapa de la iglesia del Señor es el mismo Dios de hoy en día. Y por eso Pablo da gracias a Dios. Mire, vamos otra vez al versículo 12. Dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, en este primer punto que yo digo que la gracia actúa en nosotros, Pablo lo había experimentado claramente, porque él dice, él está dando gracias, ¿por qué primeramente?
Exacto, por el fortalecimiento. La gracia de Dios actúa en nosotros fortaleciendo nuestras vidas. A veces sentimos que ya no podemos más. A veces sentimos que se nos han acabado las fuerzas o que no tenemos fuerzas, por ejemplo, para obrar, para trabajar en la obra del Señor, para servirle al Señor o en nuestra vida misma. Y el apóstol Pablo resalta esto diciendo: doy gracias al Señor, nuestro Señor Jesús, que me ha fortalecido. Fíjese, no es que yo tomé fuerza y recobré fuerza y eché para adelante, porque hay que echar para adelante. Doy gracias a Dios que me ha fortalecido. Él está reconociendo que por esa gracia inexplicable es que Él se ha podido mantener y que ha podido continuar. Y nosotros debemos tener presente lo mismo, que es por la gracia del Señor que nosotros permanecemos y vamos a continuar, porque es Él quien nos va a fortalecer. Es Él quien nos fortalece. De Él viene nuestra fortaleza. Amén. Es de Él quien viene nuestra fortaleza. Pero no solamente el apóstol Pablo está diciendo que daba gracias a Dios por la fortaleza que había tenido, sino que más, ¿qué sigue diciendo el versículo 12? Porque me tuvo por fiel. Qué maravilloso es esto. Y todavía no ha llegado a aquella parte donde tiene más color esto que está diciendo. Porque él primero está describiendo y dándole gracias a Dios porque no solamente lo fortaleció, sino que lo tuvo por fiel. Qué maravilloso es que cada uno de nosotros pudiésemos decir tranquila y confiadamente: el Señor me tiene por fiel, me ha puesto por fiel. Solo Dios ve en nosotros lo que nadie más puede ver, hermanos. Solo Dios. Quiero que no se me desconcentren porque lo veo desconcentrado. Concéntrese acá en la aplicación, porque si no entonces nos perdemos el hilo. Solo Dios ve en nosotros lo que nadie más puede ver. Mire, las personas ven en nosotros por lo general ven en nosotros siempre las falencias, los errores, siempre ven en nosotros el pecado. Por supuesto que hay personas que ven en nosotros las cosas buenas, pero por lo general el ser humano siempre ve lo malo para criticarlo. ¿O no les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? Siempre vemos como que... Pero Dios ve lo mejor en nosotros. Dios hace lo contrario. Dios siempre ve lo oculto, lo que está allá, que con eso puede hacer algo sorprendente. Y el apóstol Pablo dice: le doy gracias porque me tuvo por fiel. Eso solamente lo hace Dios, esa gracia inexplicable de Dios. Pero ¿por qué más le está dando gracias el apóstol Pablo, hablando de esa gracia inexplicable que el Señor había actuado en la vida de Pablo? ¿Qué otra cosa dice el versículo 12 al final? Poniéndome en el ministerio. Entonces fíjese cómo la gracia de Dios actúa en la vida del Pablo. Número 1, ¿qué dice? Lo fortaleció. Número 2, lo puso por fiel. Y número 3, lo colocó en el ministerio. Y esto de me colocó en el ministerio no es que simplemente que a él lo designó el apóstol, entonces el Señor lo colocó como apóstol y entonces él hace parte del ministerio. Bueno, eso es una verdad, pero eso no indica que entonces nosotros tenemos que también ser parte de ese ministerio pastoral o de ese ministerio evangélico o de ese ministerio evangelista, o de ese ministerio de profecía o de pastor, de lo que sea. No, cada uno de nosotros hacemos parte del ministerio de Dios. Cada uno de nosotros que hacemos parte de la iglesia del Señor, Él nos ha permitido ser parte de su obra. A nosotros, a cada uno de nosotros, la gracia de Dios está actuando
en nosotros porque hacemos parte de su obra, hacemos parte del ministerio del Señor, de lo que Dios quiere hacer con otras personas. Y eso es la gracia de Dios, porque a Él le ha placido fortalecernos, porque a Él le ha placido ver lo que otras personas no han visto, porque a Él le ha placido usarnos a cada uno de nosotros en cada una de las áreas donde nosotros nos movemos. Esa es la gracia inexplicable de Dios, porque a veces sentimos que no podemos, porque a veces sentimos que solamente tenemos errores, falencias, pecados, porque a veces pensamos que nosotros no servimos para servir, o que nosotros no servimos para que Dios nos use, o porque somos débiles, o bueno, cualquier excusa. Pero es que no se trata de nosotros, se trata del Señor, se trata de su gracia que actúa en nosotros, se mueve en nosotros. Esa es la gracia inexplicable de Dios. Y por eso el apóstol Pablo estaba diciendo, yo he experimentado esa gracia. Y le estaba mandando esta carta a Timoteo para decirle, yo la he experimentado, tú también la puedes experimentar. Porque de pronto Timoteo se encontraba nervioso, de pronto se encontraba un poco débil, de pronto creía que no era digno para dirigir esa iglesia en Éfeso. De pronto se sentía que Dios no lo había llamado al ministerio, sino que había sido Pablo que lo había metido ahí. Entonces, él estaba escribiendo a Timoteo diciendo, fortalécete porque no eres tú. Es la gracia de Dios sobre ti. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy. No somos nosotros ni nuestras capacidades, porque de pronto a veces pensamos, pero es que yo no soy capaz. Yo no sé predicar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Es que no somos nosotros, hermano. Es Dios quien actúa en nosotros. Es su gracia. Todos hacemos parte de la obra del Señor, todos hacemos parte del ministerio del Señor. Y cuando entendemos que Dios es el que actúa en nosotros, entonces vamos a ver cómo esa gracia inexplicable de Dios va a empezar a mostrar los frutos. Pero ¿sabe algo? Esto que le acabo de decir, estas razones por las cuales el apóstol Pablo estaba dando gracias, toman más relevancia. ¿Sabe por qué? Por lo que va a decir o lo que dice a continuación. ¿Ya? Porque él dice, le doy gracias a Dios que me ha fortalecido. Le doy gracias a Dios que me tomó por fiel. Le doy gracias a Dios porque me colocó en el ministerio. Esto, si lo dejamos hasta ahí, uno puede decir, pero es que el apóstol Pablo se lo merecía. ¿Verdad? Es que el apóstol Pablo se lo mereció porque fue una persona que luchó por eso. Pero no es así. Mira el versículo 13. Porque él le da gracias por eso y dice, te doy gracias aunque a pesar de habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. O sea, él estaba agradecido y sorprendido por esa gracia inexplicable porque él ni siquiera se merecía todo lo que Dios le había dado. Eso es lo que le estaba escribiendo Pablo a Timoteo. Mira, el Señor me ha dado tanto que yo no era digno de recibirlo, porque yo era esto y esto. Entonces, lo que vemos aquí en el segundo punto en la enseñanza de hoy de esa gracia inexplicable, que no solamente actúa en nosotros, sino que además esa gracia inexplicable de Dios nos muestra su misericordia y nos saca de la ignorancia. La gracia inexplicable de Dios no solamente va a actuar en nuestra vida, sino que nos va a mostrar su misericordia y nos va a sacar de la ignorancia en que muchas veces estamos. Aquí Pablo continúa diciendo que todo lo anterior el Señor lo hizo aún sabiendo que número uno era blasfemo. El apóstol Pablo en los tiempos de Jesús blasfemaba en contra de Jesús, ¿verdad? Porque él estaba persiguiendo a todos aquellos
que seguían al Señor Jesús, diciendo que era una enseñanza falsa, una doctrina falsa, que era una mentira, que era, bueno, estaba blasfemando en contra del nombre del Señor Jesús, porque decía que era un falso profeta, porque decía que ese no era el Mesías que estaban esperando. Él blasfemó, era perseguidor, él perseguía a las iglesias. Yo no sé, de pronto aquí no vemos, bueno, sí hemos hablado, pero no hemos hecho como ese estudio a fondo del trabajo de Pablo antes de. Pero el apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos donde fuera. Donde él supiera que había un grupito de cristianos, de seguidores de Cristo, los perseguía, los correteaba. Es más, a él el concilio de Jerusalén le dieron cartas para que no solamente en Jerusalén, sino por fuera de Jerusalén, buscaran a los cristianos y los corretearan. ¿Verdad? Y no solamente los perseguía como sacándolos de un lugar, no solamente los perseguía para esparcirlos, los perseguía y los agredía. A muchos llevó presos. En otras ocasiones, por ejemplo, en la muerte de Esteban, fue testigo de la muerte de Esteban. Entonces el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, claro, él mismo lo dice, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un agresor. Y no solamente eso, en otras palabras, era un ignorante, porque él dice, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. El apóstol Pablo hizo todo esto porque era ignorante del conocimiento verdadero. Era ignorante de lo que significaba seguir a Cristo. No tenía la certeza, el conocimiento, no tenía la capacidad, no había tenido la capacidad para entender qué se trataba Jesucristo, qué significaba Jesucristo. Entonces por eso él está agradecido con Dios, porque a pesar de ser una figurita que estaba persiguiendo a los cristianos, el Señor tuvo misericordia de él, la gracia inexplicable de Dios lo tocó y él pudo experimentar su misericordia. Y el Señor lo pudo sacar de la ignorancia en que se encontraba, la ignorancia de ese conocimiento. Y eso solo lo puede hacer esa gracia inexplicable de Dios. Yo no sé cuántas veces el Señor, pasa que a nosotros a veces se nos olvida o no tenemos presente cuando esa misericordia de Dios se nos revela en nuestras vidas. A veces no vemos esos detalles de parte de Dios para nuestra vida, diciéndole, mira, te estoy mostrando, es que soy misericordioso contigo, aunque no te lo merezcas, ¿ah? Porque esa es la característica a veces de la gracia inexplicable. No nos merecemos muchas cosas, pero el Señor, en su misericordia, lo da, lo hace, se mueve a nuestro favor. Y hoy quiero que tengamos presente esta verdad. Cuando hablamos de la gracia inexplicable, vamos a ver también que Él nos muestra su misericordia. Y por supuesto que nos saca de la ignorancia, del conocimiento de Él. Muchos hemos estado en la iglesia por muchos años, ¿ok? Y aunque hemos estado en la iglesia por muchos años, hemos sido ignorantes de muchas verdades. Hemos sido ignorantes de un verdadero conocimiento. Acuérdense también que el apóstol Pablo, el domingo pasado en el estudio, le había dicho a Timoteo que se cuidara de ¿qué? De las enseñanzas extrañas, de las doctrinas extrañas, ¿verdad? Que quieren venir a engañarnos, a envolvernos con mentiras, con ideas de hombre. Y cuando nosotros tenemos tiempo en el Evangelio, por lo menos en la iglesia, y
y no estamos conociendo la verdadera interpretación de las Escrituras, somos ignorantes entonces de lo que Dios quiere realmente decirnos. Pero es por su misericordia que Él, cuando nosotros anhelamos más de Él, Él nos va a mostrar. Él nos va a sacar de aquellas cosas en las cuales estamos mal. Y que nuestra oración sea que el Señor nos muestre su misericordia. Esa debe ser parte de nuestra oración, que Él nos muestre su misericordia y que nos ayude a tener más conocimiento de Él. Pero sabe, hermanos, cuando yo le digo tener conocimiento de Él, no se trata solamente de algo como que yo lo sé, ya, eso lo sé. No, sino porque cuando tenemos más conocimiento de Él, esto nos va a acercar más a ese Dios verdadero, a ese Dios real. Y eso solo puede ser producto de esa gracia inexplicable. Pero mira que el apóstol Pablo no se queda ahí. El versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y no solamente su gracia actúa directamente en nosotros, sin entender a veces nosotros lo que está ocurriendo, como un acto de misericordia, nos deja ver en qué estábamos errados, dónde estábamos. A veces con el tiempo nosotros nos damos cuenta de dónde Dios nos sacó. Con el tiempo, al pasar el tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo por su gracia hoy le conocemos más. Cuando va pasando el tiempo nos damos cuenta cómo el Señor nos guardó, nos mostró su misericordia, cómo el Señor nos fortaleció, cómo el Señor nos bendijo. A veces cuando estamos viviendo el proceso no lo vemos, pero al pasar el tiempo, echamos una miradita hacia atrás, nos damos cuenta cómo por su gracia inexplicable aún nos mantenemos de pie. Ahora no solo eso, sino que además permite que con conciencia, ojo con esto, con conciencia y conocimiento experimentemos y compartamos de esa inexplicable gracia salvadora. Es decir, nos hace que experimentemos esa gracia. No solamente entonces Dios va a obrar en nuestras vidas, cuando toca nuestras vidas, no solamente cuando nos muestra su misericordia y nos da su conocimiento, sino que también en esa gracia inexplicable, Él, Dios, va a permitir que nosotros verdaderamente la experimentemos, hagamos parte de lo que significa la gracia de Dios. Porque el apóstol Pablo fue entrando en un proceso de conocerle a Él, pero él no entendía qué es lo que estaba pasando con su vida. Parte de la historia del encuentro de la transformación de Pablo es que él queda ciego en un camino que iba a corretear a unos cristianos. Él queda ciego, una luz le resplandece, una luz escucha una voz, pero él no está sabiendo realmente qué es lo que está pasando con su vida. Luego, cuando pasa el tiempo, luego cuando viene alguien y le habla, mira, lo que pasa es que Dios hizo esto contigo y quiere que hagas esto y esto. Él con el tiempo es que se va dando cuenta cómo fue el trato de Dios para su vida y sin él merecerlo. Porque es que él no se lo estaba pidiendo a Dios, pero Dios vio algo en él y extendió misericordia, extendió la gracia inexplicable, pero no quedó hasta ahí, sino que además permitió que él experimentara esa gracia y pudiera ser un instrumento para que otros pudieran experimentar de esa gracia inexplicable de Dios. Y eso, hermanos, es una de las cosas que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, diciéndole: yo
fui impactado, tocado, pude ver la misericordia de Dios, pude ver la gracia de Dios, pero no solamente eso, Timoteo, sino que además Dios me usó para poder llevar o para poder ser instrumento de esa gracia inexplicable a otras personas y para que esto se siguiera repitiendo y repitiendo y se siguiera multiplicando. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo y eso es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros también. Que no basta solamente con experimentar la gracia de Dios, que no basta solamente con ver la misericordia. No solamente es que Dios nos quiere sacar de la ignorancia, sino que quiere llevarnos a ser parte de esa experiencia, de que nosotros, cada uno de ustedes, pueda ser también un canal de bendición para que otros puedan experimentar esa gracia inexplicable de Dios. Y esto a mí me parece maravilloso, porque lo que Pablo está diciendo en otras palabras aquí en este último versículo es que por medio de su testimonio Pablo estaba compartiendo del poder de la gracia. Versículo 14 otra vez dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Sabe qué estaba diciendo en otras palabras? Que aunque yo era un pecador, aunque yo era un perseguidor, yo era un blasfemo, un agresor, un ignorante, y todas estas barreras que impedían que yo fuera una persona, entre comillas, que pudiera ser usada por Dios, la gracia del Señor fue más abundante que todas estas cosas que yo tenía, ¿verdad? Fue más abundante. Y le agrega dos ingredientes más, no solamente la gracia, ¿verdad? Sino que con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Me llenó de fe, como quien dice, me llenó de fe y amor que provienen de Él para poder experimentar plenamente esta gracia inexplicable de Dios. Aquí entonces nos encontramos, hermanos, el apóstol Pablo, como ya les decía, redactando esta carta para fortalecer a este pastor y para que este pastor Timoteo joven pudiera fortalecer a los hermanos. Adivinen con qué intención quería también que Pablo pudiera hablarle a los hermanos, que Timoteo, le hubiera podido hablar a los hermanos en Éfeso. ¿Con qué intención había escrito Pablo también esto? Para que ellos también pudieran replicar el mensaje. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos hoy aquí. Dios quiere y Dios tiene un propósito con nosotros. Dios con cada uno de nosotros, Dios nos ha incluido en su ministerio. Y hasta hoy hemos podido experimentar su gracia de una u otra forma, su misericordia. Hoy de pronto nos está recordando, hoy de pronto nos está viendo, haciendo ver, porque de pronto no lo habíamos identificado, que a pesar de tantas cosas, era la gracia del Señor la que estaba actuando en mi vida. Hoy, el Señor no solamente quiere fortalecerte a ti, hoy no solamente quiere que tú sepas esto, sino que además vayamos a compartirlo con otros. Esto es la iglesia, hermanos. Esto es la iglesia. De lo que el Señor nos ha dado, compartir con otros. De esas bendiciones que traen a nuestra vida paz, tranquilidad, esperanza, poderla compartir con otros. ¿Usted sabe cuántas personas necesitan escuchar un mensaje de esperanza? Ese mensaje que usted ya lo tiene, que usted y yo lo tenemos, un montón de gente. Aquí entonces estamos en esta carta maravillosa del apóstol Pablo a Timoteo, y hasta aquí quedamos por el día de hoy. ¿Amén? Porque lo que sigue a continuación, que sigue siendo edificación para Timoteo, seguirá siendo edificación
para su iglesia. Es decir, seguirá siendo edificación para cada uno de nosotros. Vamos a colocarnos de pie en esta mañana, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Hoy hemos escuchado tu palabra y queremos agradecerte porque tú has permitido o permitiste que el apóstol Pablo pudiera dejar esta carta para darnos un mensaje de parte tuya, Señor, acerca de esa gracia salvadora, acerca de esa gracia inexplicable que ha estado disponible para los que estamos aquí, pero que está disponible para todo el mundo, para toda persona. Gracias, Señor, porque tu misericordia es infinita y gracias porque es inexplicable además. Gracias porque no va de acuerdo a nuestros juicios. Gracias porque no va de acuerdo a nuestro pensamiento humano. Gracias porque no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino que es algo que viene exclusivamente de ti y que obra exclusivamente de parte tuya como tú quieras, en el tiempo que tú quieras, en la forma, en el lugar que tú quieras. Gracias porque nosotros hacemos parte de ese plan tuyo que hoy nos tienes acá, por esa misericordia y por esa gracia inexplicable. Gracias, Señor, porque por ella somos salvos. Gracias porque por esa gracia inexplicable tenemos salvación y vida eterna. Pero por favor te pedimos que hoy tu palabra quede guardada en nosotros. Por favor, no permita que tu palabra se la lleve, que esta semilla sea robada por Satanás, sino que esta semilla pueda dar frutos en nuestra vida y que esta semilla pueda reproducirse en otras personas. Por favor, Señor, llévanos a lugares, colócanos personas donde podamos compartir también de esta gracia que está disponible para ellos. Por favor, Padre Celestial, continúa fortaleciéndonos a nosotros. Continúa fortaleciendo a tu iglesia. Continúa fortaleciendo las familias, los hogares. Te lo pedimos en esta mañana y te damos muchas gracias en esta hora maravillosa. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya!